compañero Alcalá Zamora, perdón, Largo Caballero, era fundamental que el Frente Popular estuviera en los sindicatos. Y cuando hablo de los sindicatos, en ese momento estoy hablando fundamentalmente de los anarquistas. Claro, si he dicho antes lo que opinaba Azaña de los comunistas, omito decir lo que opinaba de los anarquistas. Y para los sindicalistas y comunistas heterodoxos, ¿qué representaba? Porque el Partido Obrero de Unificación Marxista, el PUM, también suscribe esto. ¿Qué significaba para ellos? Pues no perder el tren. No perder el tren de un reagrupamiento cuyo valor político en principio rechazaban. Rechazaban. Es que se trataba de un programa para ganar las elecciones, pero no para componer el gobierno. ¿Qué ocurre después de las elecciones del 36? Que sale un gobierno con minoría parlamentaria. Gana las elecciones el Frente Popular, efectivamente, pero el gobierno que sale es un gobierno donde solo hay republicanos. Ni hay socialistas, ni hay comunistas, ni hay anarquistas. Ellos se reservan el papel de apoyo parlamentario, pero no están dentro del gobierno. Con lo cual, el gobierno que nace es un gobierno débil. Y de esa debilidad se va a aprovechar quienes ya han decidido, antes de las elecciones, dar el golpe de Estado. Y ese golpe de Estado, cuyo documento fundacional conocemos perfectamente y está al alcance de cualquiera, es anterior. Y entre los firmantes, evidentemente, está Francisco Franco Bahamonde. Luego, no es lo que va a ocurrir en la primavera caliente del 36 lo que desemboca en el golpe de Estado del 36. Es que ya habían decidido que así no. Y esa es la razón de ser de que los militares, en primer lugar, intenten convencer al presidente de gobierno de que suspenda las garantías constitucionales y cuando no lo consigue, deciden directamente mover los hilos para dar el golpe de Estado que finalmente desembocará en la guerra. Bueno, pues con estas reglas de juego, yo creo que hay que volver a situarse en el presente, en esta coyuntura, porque es así más fácil entender, ¿no?, el papel de los historiadores, que siempre nos preguntamos hacia atrás en función del presente, en función de, en este caso, las exigencias que nos rodean. Antes de... yo veo que ya he consumido demasiado tiempo y quiero dar la oportunidad que luego debatamos. Voy a ser muy telegráfico con algunas cuestiones que me parece importante rematar a propósito del Frente Popular. Lo primero que quiero subrayar es que no hay comparación posible entre la crisis política de los años 30 y los problemas del presente. El enemigo en los años 30 era el fascismo. Hoy, afortunadamente, el enemigo es otro. Y con esto no quiero decir que sea menos enemigo. Digo que el enemigo es otro. En segundo lugar, el auge de los fascismos, con Hitler en primer plano, es evidentemente un peligro demasiado real, que explica tanto el sentimiento generalizado de inseguridad en la izquierda, que lleva precisamente a esa sorprendente estrategia del 34, como la convergencia de distintas dinámicas antifascistas en la formación de los frentes populares. Por eso insisto que son republicanos y socialistas de centro en el año 35 los que ponen en marcha esta coalición de izquierdas, que en su día no fue así llamado Frente Popular, sino coalición electoral, y a posteriori sería, digamos que, rebautizado. En tercer lugar, claro, las exigencias derivadas de la política exterior de la Unión Soviética hay que tenerlas en cuenta. Esas exigencias rigen tanto para la puesta en marcha de políticas de Frente Populares como para todas las peripecias de su aplicación. Pero eso no es incompatible con que hagamos lecturas de casos concretos. En este caso, de lo que está pasando en España. Hay una estrategia por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero esa estrategia no es determinante para la creación del Frente Popular en España. En cuarto lugar,
Dentro de las limitaciones del contexto, la cohesión o la divergencia entre los aliados marca el contenido y los resultados de las fórmulas de alianza. Es decir, que el Frente Popular nació débil, como he dicho antes, y va a mantenerse débil durante la Guerra Civil. Precisamente esa debilidad, esa falta de cohesión, porque no hay un programa de máximos, hay un programa más bien de mínimos, es lo que impide que haya una mayor cohesión entre las fuerzas políticas que mantendrán los gobiernos durante la Guerra Civil. Ahora bien, menos mal que hubo Frente Popular, porque de no haber habido Frente Popular, bueno, nunca se sabe, esto de menos mal, depende de las interpretaciones que cada uno quiera hacer. Quiero decir que de no haber sido por el Frente Popular, los militares en el 36 hubieran triunfado, porque lo que frenó el triunfo de los militares fueron las milicias populares. Eso fue lo que mantuvo la guerra, con todos sus errores de estrategia, pero eso fue lo que mantuvo la guerra durante 3 años. Quinto, dinámica unitaria no equivale a Frente Popular. Es decir, establecer una estrategia de cara a unas elecciones no significa exactamente crear un Frente Popular. El Frente Popular supone coalición de organizaciones en el vértice asentada sobre una movilización unitaria en la base. Y esa movilización unitaria de la base, desde luego, no se produjo como hubiera debido de hacerse, como se había hecho, por ejemplo, en Francia. Y esto me lleva también a pensar un poco en la situación actual, ¿no?, de las bases. ¿Cómo ven las bases? ¿Cómo han visto las bases de los partidos políticos de la izquierda la posible coalición de cara a unas elecciones? Estoy pensando, por ejemplo, en las municipales del 79 o en otras oportunidades cuando se ha planteado la posibilidad de algún tipo de estrategia similar. En sexto lugar, el Frente Populismo Comunista es, por su propia naturaleza, bifronte. Por una parte, implica un compromiso de los partidos comunistas con la democracia. Esto es importantísimo subrayarlo, porque el Partido Comunista, en general, en los años 30 no era demócrata. No era demócrata. El Partido Comunista, en el año 1931, entiende que la república es un régimen burgués. Y la estrategia del comunismo en los años 30 es una estrategia de clase contra clase. Lo que establece precisamente el Frente Popular, y es de positivo y hay que subrayar, es que el comunismo, o al menos una parte del comunismo, abre los ojos a la democracia y se convierte en demócrata. Por eso digo que es bifronte, ¿no? Porque además de ese compromiso de los partidos comunistas con la democracia, por otra parte, esa alianza deviene instrumento para, efectivamente, alcanzar una hegemonía. Por eso hay dos estrategias. En séptimo lugar, las posibilidades del Frente Popular tropezaron con distintas clases de obstáculos, y entre ellos, no hay que olvidar el enorme grado de violencia política que se vivía, no en España, en el mundo en general. En los años 30, en el periodo de entreguerras, para ser más exactos, se ensayaron 20 experiencias republicanas en Europa. De las 20, solo subsistió una, la irlandesa. Las otras 19 fracasaron, incluida la Alemania de Weimar. España corrió la misma suerte. Luego, el problema no era la República Española, como muchas veces se ha explicado, ¿no? El error era de los republicanos españoles, el error era de este país que es poco menos que incompatible con los principios democráticos, ¿no?, como durante mucho tiempo también se nos ha hecho creer. Es que era tal el grado de violencia que se respiraba en el mundo en general, pero particularmente en la Europa de entreguerras, que se ha llegado a hablar de la política del periodo de entreguerras como la época de la brutalización de la política. Es que las estrategias, tanto a derecha como a izquierda, pasaban por la eliminación del enemigo, pero la eliminación física. Y cuando se habla tantas veces de la repercusión de la crisis económica del capitalismo del 29 en la República Española, creo que es preciso invertir los términos y subrayar mucho más la importancia que tuvo precisamente esta exaltación de la violencia. Exaltación de la violencia que va a alcanzar su paroxismo precisamente en el 36, la Guerra Civil. En la Guerra Civil y sobre todo en los 2 primeros meses de la guerra. En las brutalidades que se cometieron en este país, en ambas retaguardias, entre julio y agosto del 36. Brutalidades que en el ámbito republicano fueron frenadas,
fueron frenadas por el gobierno de la República, mientras que en la zona franquista no solamente que no fueron frenadas, sino que fueron alentadas y mantenidas hasta su eliminación. Y cuando hablo de su eliminación, aunque este sea otro capítulo que no toca ahora, no me refiero al 43, estoy hablando del 76, porque creo que conviene recordar cómo murió el franquismo, matando. De otra manera, claro, con otra perspectiva, pero siguió matando, no cambió de estrategia, sobre todo para eliminar a la disidencia. Bien, en octavo lugar, ese clima de violencia sirve de coartada para los defensores de la tesis del golpe inevitable. El golpe del 17-18 de julio era inevitable, decían ellos, y prepara el terror que se impone desde el comienzo de la guerra civil. Ahora bien, aunque ya lo he dicho antes, lo vuelvo a comentar, el golpe militar del 17 de julio no es una respuesta a la violencia imperante, sino la expresión de una voluntad de suprimir la democracia republicana y aniquilar a la izquierda. Esa era la gran idea de los que secundaron el golpe de Estado: aniquilar la República y la izquierda. Preparada en las conciencias de sus protagonistas con anterioridad, la conspiración se desarrolla tras la victoria del Frente Popular. El militarismo reaccionario no había esperado a la insurrección de octubre. Ya en agosto del año 1932, recuerden que había empezado este itinerario. En noveno lugar, y me queda solo uno, sobre el incremento de agitación social que siguió a la victoria del Frente Popular, se montó esa falaz idea de que estos obraron para impedir una revolución social. Bien al contrario, es precisamente el golpe militar el que desencadenó esa revolución social. Es el golpe, no el Frente Popular. Y por último, el Frente Popular hizo posible la movilización de masas que constituyó ese núcleo de resistencia al pronunciamiento de los generales, que a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en otra experiencia frente populista, en el Chile de Salvador Allende en el año 73, pero al mismo tiempo, su falta de cohesión anunció desde muy pronto las dificultades para articular un esfuerzo de guerra que realmente fuera eficaz. Bien, la debilidad de las estructuras de base en el Frente Popular, reducido a una coalición en lo alto, porque es eso, el Frente Popular es un pacto entre élites, impidió la formación de un clima unitario, que es lo que verdaderamente le hubiera dado fuerza a aquella experiencia para vencer a un enemigo que, en fin, conviene también recordar que tenía mucha fuerza en el interior y sobre todo también mucha fuerza en el exterior, fuerza que fue determinante para ganar la guerra, ayuda, léase ayuda alemana o italiana. Bien, pues con esto creo que he rebasado el tiempo que en un principio me había dado y creo que hay suficiente material encima de la mesa como para que ahora pues podamos tirarnos los trastos a la cabeza, o puedan empezar por tirarme los trastos a la cabeza a mí, que he sido voluntariamente incendiario, ¿no? Porque consciente del terreno que piso, pues he querido pisar algún que otro callo, a ver si de esta manera pues el debate que siempre surge al final de las conferencias pues da juego y no quedamos ahí simplemente en una salutación. Muchas gracias. Bueno, yo por empezar, por romper el hielo, creo que habrá muchas preguntas o intervenciones. Bueno, lo primero, agradeceros mucho vuestra presencia a los dos y la charla. Voy a tocar un campo muy pantanoso, muy complicado, ¿no? Que es intentar comparar momentos históricos totalmente distintos, ¿no? Es una reflexión y vosotros, bueno, pues dais vuestra opinión. Yo creo que si hay que hacer alguna similitud con todas las diferencias históricas que hay de un momento a otro entre esa época del 36 y la actual, es que sí que se está hablando en aquel momento, bueno, cuajó una propuesta del Frente Popular y ahora sí que está en el debate también, pues lo de frentes políticos, bloques sociales, etcétera.
que yo creo que sí utilizan un mismo mecanismo, ¿no? Que es quizás la resistencia frente a determinados poderes, en su momento en el 36, unos poderes oligárquicos, etcétera, pero que ahora mismo nos encontramos con lo mismo, con todos los matices, las diferencias, etcétera, unas políticas económicas que venimos sufriendo, dirigidas desde Europa, que de alguna manera lo que están haciendo es cambiar nuestro modelo político y social, y frente a eso se está hablando de bloques sociales, de bloques políticos. Bien, es verdad que quizás sería más recomendable que no fuera como fue en su momento, como has dicho, de las cúpulas de partidos y demás, sino que fuera impulsado más desde la base. Pero ya sé que es una pregunta muy genérica y tal, pero ¿qué pensáis de todo esto? ¿De alguna manera se podría buscar referencias desde el Frente Popular a la situación actual y que demanda la sociedad cambios frente a las políticas tan agresivas que estamos, de recortes de servicios sociales, etcétera, que estamos sufriendo? Bueno, vamos a ver, aquí no soy yo precisamente el más indicado para responder, ¿no? Pero bueno, me atrevo a decir cuál es mi opinión. Yo creo que, subrayando la diferencia tan grande que hay entre el escenario de la República y el actual, a favor de la situación actual, de una estrategia de coalición que se ha repetido a lo largo de la historia en otros países y supongo que se seguirá dando. El problema es que cuando ha sido la izquierda quien lo ha hecho, siempre se ha descalificado, ¿no? en nuestro país. Lo que ha cambiado, digo, radicalmente es la cultura política de este país. Cultura política que lleva a que, mientras que hoy, afortunadamente, la gente tiene mucha más formación, tiene más capacidad para actuar, en los años 30 las necesidades, yo diría que las prioridades eran otras. Pasaban fundamentalmente por sobrevivir. En los años 30 la mayor parte de los españoles eran analfabetos. Lo cual no quiere decir que fueran tontos, claro. Pero hoy, en fin, la capacidad de análisis que tenemos para entender lo que está pasando nos lo dicen los propios sondeos. Cuando leemos el crecimiento tan abrumador que está teniendo la desafección al sistema, pues, en fin, cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de sabe leerlo, ¿no? ¿Por qué esa desafección? Pues porque, en fin, antes cuando hablaba que la última institución que se ha puesto en jaque de la transición para acá ha sido la monarquía, se me ha olvidado decir que es curioso el cambio de péndulo que hemos dado, porque la principal institución en el año 1977 que se cuestionaba es la única que a día de hoy se mantiene al margen de las críticas. Todas las demás están en jaque, empezando por la monarquía, siguiendo por la judicatura, el sistema económico, la banca, etcétera, etcétera. Es el ejército. Es el ejército. Lo que más se cuestionaba en el 77, hoy, al menos que se me ha podido pasar, pero yo creo que, salvo alguna cosa aislada por ahí, de algún estrambote, el ejército al revés. Hay que ver qué buena salud. Pero, siguiendo con ese razonamiento, es la ciudadanía la que ha decidido darle la espalda a los partidos políticos, a esos dos partidos políticos que se han alternado en el gobierno, que hoy, según el último informe del CIS, juntos no llegarían al 50%. Yo creo que las cosas han cambiado significativamente. Otra cosa es que tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular reaccionen. Ese es su problema. Yo esta mañana decía que los tres pilares del sistema, que son las dos formaciones políticas a las que me he referido y la monarquía, desde luego no van a hacer nada por cambiar el sistema. El sistema tiene que cambiar desde fuera. Y ahí es donde creo que la participación ciudadana, una vez más, tiene que ser importante. Ya lo fue. La participación ciudadana, y ese es un poco el leitmotiv de mi grupo de investigación, es demostrar que la transición fue posible, al menos en su primera etapa, porque la gente se echó a la calle. No porque la transición nos la regalara el rey o la élite política, empezando por Adolfo Suárez. La transición en este país fue posible porque las calles de las grandes ciudades, sobre todo, estaban repletas de gente que se manifestaban todos los días a pesar de que eran ilegales.